Entonces acá vamos a ver como un vistazo general de lo que es SQL, más orientado a lo que nosotros vamos a usar. O sea, es mucho más amplio, pero por una cuestión, bueno, de tiempo, lo vamos a ver a la funcionalidad, digamos, que vamos a usar nosotros, o sea, con el uso que le demos. Así que, bueno, ese sería primero. La segunda, puse como más o menos qué es SQL, esto como para tener nomás el concepto, o sea que es un lenguaje de consulta estructurado y es declarativo y nos permite el acceso a base de datos relacionales y permite especificar, digamos, operaciones en ella, o sea que sería insertar registros, eliminar, actualizar, obtener o administrar, digamos, la base de datos, crear tablas, vistas. Bueno, es bastante amplio en sí. Em, con respecto a esto, el SQL como un lenguaje bastante común que está en todas las bases de datos, pero sí tiene como algunas alteraciones. O sea, el que nosotros vamos a ver es el SQL que maneja el SQL Server. Que el SQL Server es un motor de gestión de bases de datos relacionales. Bueno, está desarrollado por Microsoft y es para aplicaciones, o sea, para el entorno empresarial. Y como decía, el SQL Server ejecuta un SQL que es el Transact o TSQL que se dice, que le agrega programación y algunas características a la base del SQL, como bueno, el control de transacciones, excepciones, manejo de errores, algunas variables, programación. Bueno, eso es más o menos lo que le agrega en sí el SQL Server al SQL básico. Después, bueno, tenemos como distintos lenguajes dentro de SQL. Tenemos el DDL, que es el lenguaje de definición de datos, que ese sería para crear tablas, vistas, objetos, digamos, o relaciones, o sea, entre las tablas, índices que vendrían a ser para acceder más rápido a los datos, restricciones que vendrían a ser, por ejemplo, que una columna cumpla ciertos requisitos o que tenga o que sea único el valor que tenga. Bueno, ese tipo de cosas lo hacemos desde las DDL. Después tenemos las DML, que es las que nos vamos a centrar ahora, que es el lenguaje de manipulación de datos. Que el lenguaje de manipulación de datos permite el procesamiento, digamos, de la base de datos, de los registros. Sería el insert, update, delete y select. Y después tenemos el DSL, que es el lenguaje de control de datos, que es a nivel de permisos de la base. O sea, acceso a determinadas tablas, a determinados objetos. O sea, es como para administrar de ese lado, tener un control de los usuarios. Dentro de los comandos de DML, como les decía, era el select, que nos permite recuperar registro. El insert es como añadir nuevos registros a las tablas. El update es para actualizar los registros y el delete para eliminarlos. Esos son los comandos que vamos a usar dentro de la parte de DML. Bueno, acá como una sentencia, la estructura de sentencia select. Acá incluso le dejo un link a la MSN, que es la librería de documentación de Microsoft, en línea, digamos, y ahí tiene un link que especifica un poco más todo esto. Más o menos yo lo que puse es la estructura básica, en cual tenemos el select, que es una palabra reservada, ¿no? Las columnas, que son todas las columnas que nosotros queremos recuperar, o sea, que obtener en la base de datos. From, la tabla, que ahí bueno, podemos especificar una o más tablas. Y el alias también, que el alias es como renombrar la tabla con un nombre más acortado. Eso se usa mucho por ahí cuando tenemos más de una tabla y hay columnas repetidas, siempre tenemos que poner un alias para indicar de qué tabla proviene esa columna. Después, bueno, los que están entre corchetes son opcionales. O sea, el where, podemos tener un where que trae o sea, podemos indicar condiciones para filtrar hacer una búsqueda, digamos, por condiciones. Después el group by lo agregué, pero es para agrupar en el caso cuando tengamos em,
funciones que hagan cálculos, que ya lo vamos a ver, que sería, por ejemplo, obtener un promedio, una suma, máximo, mínimo. Todo eso, digamos, si uno quiere agrupar, se usa la cláusula group by, que sirve más que nada en ese tipo de consultas. Si uno por ahí tiene que hacer un gráfico o no sé, un reporte, una grilla con datos como procesados, porque estamos haciendo sumas, promedios. Bueno, todo eso lo hacemos, o sea, con esa columna, con esa cláusula, agrupamos los resultados. Y por otro lado tenemos el order by, que con ese ordenamos ascendente o descendentemente por una o varias columnas. En el ejemplo, por ejemplo, obtenemos el, el número de documento, que ahí lo renombramos a la tabla para mostrarle las. En realidad las, en realidad ni siquiera hace falta, o sea, algunos lo dejan, o sea, lo usan, y hay otros que directamente ponen DNI, espacio, documento y lo toma bien. Y va a entrar el nombre y apellido, supongamos en una tabla de personas, donde el apellido comience con A. Ya lo vamos a ver el operador like, que es como compara por un cierto patrón, digamos, de lo que queremos obtener el apellido. Y ordenamos por el apellido, en este caso ascendentemente. O sea, va a comenzar de la A a la Z. Bueno, en este caso, como estamos filtrando por A, va a traer todos los de A, todos los apellidos que comiencen con A. Después tenemos la sentencia insert. Bueno, la estructura básica es insert into, que son palabras reservadas. Entre paréntesis las columnas que nosotros queremos especificar que vamos a insertar valores. Y esos van separados por comas. Y en values ponemos todos los valores que le asignamos a esas columnas. Y es secuencial, digamos. La primera columna que especificamos arriba en el into, el valor, digamos, tiene que ser la primera a la cual le vamos a asignar esa columna, digamos. O sea, la primera columna que especificamos es el valor, el primer valor, digamos, que también especificamos. Y por ejemplo, en el ejemplo se ve un poco más claro, o sea, hacemos un insert into personas, del DNI, nombre y apellido, y en valores pasamos esos tres valores, digamos, el 351 sería para el documento, bueno, sería para el nombre, y así se van correspondiendo esos valores. Después tenemos el update, bueno, es para, como decía, actualizar registros. Entonces tenemos update, el nombre de la tabla, set las columnas, o sea, acá sería columna igual el valor que queremos cambiar. Y en el where ponemos las condiciones que tienen que cumplir para que se den esos cambios. Hay que tener siempre cuidado con esto, que por más que el where sea opcional, en caso que nosotros no pongamos where, actualizamos todos los registros. Así que por ahí eso siempre hay que agregar, digamos, el where, porque en la mayoría de los casos uno quiere actualizar un registro o un conjunto de registros que cumplan alguna condición. Pero si no, bueno, modifica todo y puede romper la estructura, ¿no? de los datos que tenemos. Bueno, por último, de las DML tenemos el delete, que como para eliminar registros es delete from la tabla, where, digamos, las condiciones que puede tener para eliminar. En este caso, sobre la tabla de personas, eliminamos el registro que sea DNI 35. Esta es como la más sencilla de toda la sentencia. Pues es bastante corta y no tiene más que esto. Bueno, podemos usar operadores lógicos, que esto lo usamos generalmente en la parte del where, que son para juntar como dos condiciones, en el caso del AND o el OR. Que esto, bueno, sería el AND cuando queremos que cumpla las dos condiciones. eh, o sea, si las dos son ciertas, en ese caso nos va a devolver verdadero. Si no, va a devolver falso. O sea, es como que estamos haciendo que cumpla las dos condiciones siempre. O sea, siempre tiene que cumplir esas dos condiciones para que traiga registro. Si no, el registro está evaluando, no lo trae. Y el OR, bueno, en este caso, si cumple alguna de esas dos condiciones, trae el registro ese que está evaluando. En este caso, después se puede usar
para condiciones más complejas se puede usar entre paréntesis, entonces el OR es como que trabaja sobre un conjunto acotado, casi siempre en el where son todos AND, salvo que bueno, trabajemos con paréntesis para especificar entre dos condiciones. Y el not es cuando queremos que la condición sea al revés, o sea, al revés de lo que estamos comparando. Bueno, lo contrario sería. Lo que es SQL podemos usar los operadores aritméticos, que bueno, la suma, resta, multiplicación y división, que podemos hacer cálculos en la parte de las columnas que seleccionamos. Después tenemos operadores de comparación. El operador de comparación tenemos lo básico, bueno, es mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual y distinto, como para hacer las comparaciones de, bueno, de numérico, de fecha, el igual y el distinto también es para cadenas de texto. Y después tenemos también el between, que ahí comparamos por un rango de valores, que se usa con los numéricos para decir que un valor esté comprendido entre dos, o también para fechas, para decir que una fecha esté entre dos fechas que queremos comparar, ¿no? Que queremos que traiga dentro de ese rango. El in siempre es para una lista de valores. Indicamos, por ejemplo, que esa columna esté dentro, no sé, de una serie de números o de cadena de texto o de fechas que queremos que traiga. Únicamente si cumple con esa condición de que esté dentro de ese listado. Y después tenemos like, que el like es para comparar que por un patrón, digamos, que la columna cumpla con un patrón. Ahí hay comodines o ciertos caracteres que podemos usar para generar un patrón. Por ejemplo, como el que habíamos visto antes, que era a porcentaje, el porcentaje es un comodín, que eso se reemplaza por todos los caracteres que siguen después de la A. Después hay otro, por ejemplo, guión bajo, que o sea, sería como un lugar que puede estar ocupado por cualquier letra, pero en la letra siguiente tiene que ser la que especificamos. Por ejemplo, si ponemos guión bajo A, porcentaje, estamos diciendo que puede empezar con cualquier letra, pero tiene que tener como segunda letra una A. Y después el resto puede ser cualquier cadena de caracteres en ese caso. Bueno, después tenemos funciones de agregado. Eh, la función de agregado, esta es la que le decía que es para hacer cálculos, que por ahí sí esto se usa mucho cuando uno tiene que procesar muchas filas, bueno, para sacar el máximo de un sueldo, por ejemplo, de una serie de salarios, digamos, tener el máximo, o el máximo una fecha, el máximo mínimo, la suma de, por ejemplo, una factura, que tenemos la factura y las cosas que compramos dentro de esa factura, bueno, para saber el valor completo de la factura tenemos que hacer una suma, ¿no?, de todos los ítems que tenemos. Bueno, el promedio también, a veces, o siguen para sacar, como es, estadísticas o valores, digamos, que nos sirvan. Bueno, entonces tenemos el mínimo, devuelve el valor más bajo de la columna que le especificamos. El máximo devuelve el valor más alto. La suma, el sum, digamos, suma todos los valores. El ABG obtiene el promedio. Y el count cuenta toda la cantidad de las filas de vueltas en una consulta.